En este momento hay una gran lista de personajes que probablemente van a llegar a Multiversus, y aprovechando que tengo este juego en la mente por el comentario que hice sobre los crossovers, pensé en compartirles mi top 5 personajes para el juego, pero primero unas reglas. Primero, no quise incluir personajes de la lista de personajes filtrados. Segundo, solamente pueden ser personajes que sean propiedad de Warner Brothers. Técnicamente también podría incluir personajes de Discovery, pero no creo que tal cosa exista. Sus programas no están basados en guión. Lo más que les puedo dar es que estaría bueno que metieran a los ejecutivos de Discovery al juego, pero no como luchadores. Creo que estaría muy bien que los metieran como sandbags. Y la tercera y última regla es que solamente quiero personajes que estén relacionados a la animación. Usualmente de eso son mis comentarios, así que es lo apropiado. También mencionar que esta no es una lista de los que yo creo que deberían de aparecer o los que creo que van a aparecer, son los que me gustaría ver. Personalmente yo no soy muy fan de Teen Titans, su estilo de humor tipo anime no es lo mío, pero si algo me gusta de la serie son los personajes. Honestamente creo que cualquiera de los 5 podría ser parte del juego fácilmente. Raven es la única que está rumoreada hasta donde yo he visto, y eso me hace pensar que no va a ser su versión de Teen Titans. Podría hacerlo, no lo sé. Mi personaje favorito de Teen Titans de hecho es Starfire, pero si tuviera que escoger solo un joven titán para representarlos sería Robin. Es el líder, es el más icónico de todos los personajes por mucho, pero sobre todo porque hay algo que se puede hacer con él. En Super Smash Bros. Hay varias versiones de Link, desde Brawl, Link y Toon Link, y me es tierna la idea de tener a Robin y Toon Robin. Por años el público ha fantaseado con poder golpear al Robin de Teen Titans Go, y de hecho creo que a Warner le interesaría desde un sentido ejecutivo, ya que ese programa es muy exitoso y seguro les interesaría promoverlo, e incluso potencialmente sacar provecho de la serie original. Y Robin de Teen Titans simplemente es cool. ¿Cuándo ha sido Robin cool? Solo ahí. Y además podemos hacerlo pelear con Batman. Por favor, es perfecto. When I first met you, I thought you were weird and annoying. No quise llenar la lista de superhéroes, no quiero que DC se vuelva el Fire Emblem de Multiversus, para eso está Injustice. Solo quise incluir uno, pero me di cuenta que se podía incluir un superhéroe más sin que tuviera que meter más DC. Super Teen Extraordinaire, Freakazoid, Freakazoid. Man, qué mala suerte la de Fenomenoide. Le tocó estrenarse justo en el momento incorrecto y en el canal incorrecto. De los programas de Warner y Amblin, Tiny Toons es familiar, pero es más para niños que para adultos. Animaniacs es de niños y adultos por igual. Y Fenomenoide es más para adultos, su comedia simplemente conecta mejor con el público mayor. Tenerlo en Multiversus sería bizarro porque, a diferencia de Deadpool, que a pesar de tener un enfoque más cómico sigue siendo un superhéroe, Fenomenoide no. Él es un payaso realmente. Ponerlo a pelear con superhéroes más serios sería interesante, y su inclusión podría atraer atención a la serie. Vamos, Warner, de todas las series de Ruger, es la única que realmente se hubiera beneficiado de volver, háganlo suceder. Estaba seguro de que quería incluir un personaje de Looney Tunes, pero mis propias reglas limitaron bastante y no quería cosas obvias. Mejor pensé en incluir un personaje menos conocido, uno para los mayores fans, y tengo dos opciones. La primera sería Piolín, pero no su versión común popular que intenta ser demasiado adorable para su propio bien. Incluyan al Piolín original de Bob Clampett. Es una versión del personaje menos atractiva para el marketing, sí. Era tranquilo y calmado hasta que de repente... ¡Boom! Lo que sí es que considero que su inclusión podría ser difícil. Primero porque seguramente Warner preferiría incluir su versión popular. Y además porque tal vez es demasiado pequeño y desarrollarlo podría ser complicado. Así que de alternativa tengo a Dan Backslide, el villano del famoso corto de The Dover Boys, que se podría decir que es uno de los cortos más importantes en la carrera del legendario Chuck Jones. Y es uno de los favoritos de los fans. Es considerado uno de los mejores cortos de todos los tiempos, y Dan Backslide sin duda es el mejor personaje del corto. Si no han visto los cortos en los que estos personajes aparecen, los pueden ver gratis en mi canal. Y no es piratería o algo por el estilo, están en mi canal de forma totalmente legal, no se preocupen. Los tengo subtitulados al español, entonces los pueden ir a checar en la descripción al terminar este video. En este mundo hay dos tipos de personas,
gente a la que le agrada el gordo mamón y gente que odia al gordo mamón. Y luego estoy yo. Yo suelo ser bastante neutral en este tipo de cosas porque el mundo siempre exagera. Si algo es bueno, el mundo dice que es asombroso. Y si algo es malo, dicen que es lo peor que han visto. La opinión de la serie del gordo mamón... La opinión de la serie del gordo mamón... Ya le iba a volver a decir. La opinión de la serie de Steven Universe está bastante mezclada. Algunas personas dicen que es buena, algunas dicen que es mala, pero de todas las críticas que he visto, incluso de las personas que hablan negativamente de la serie, se suelen rescatar dos personajes, Peridot de la serie y Spinel de la película. Si vamos a tener personajes de Steven Universe, ¿por qué no incluir justo los personajes que son queridos incluso por los críticos más negativos? No sé cuál de las dos tendría más sentido para Multiversus. Personalmente yo preferiría Spinel, pero la que sea está bien, solo no usen el diseño feo de Spinel, usen el adorable, por favor. Your new best friend, Spinel. ¿Quieren ver cómo Steven se convierte en una rana? Es que... Es raro porque esto no es como esas imágenes de películas de Disney pausadas, porque esas imágenes no se supone que las notes mientras estás viendo la animación, pero esta cara que está haciendo Steven es un keyframe de la animación, entonces es totalmente intencional. Se supone que notes esta cara, 100% canon que Steven es un sapo. Aunque sí hay algunos, siento que a Multiversus lo que le falta son villanos. Demonios, esa hubiera sido la mejor introducción para meter a alguien de villanos, pero no lo pensé. Digo, claro, los fans lo que quieren ver son los héroes. Si queremos tener a un villano, hay muchos personajes muy serios que podrían satisfacer esa necesidad, pero yo escojo al Ice King de Hora de Aventura, conocido en español latino como el Rey Helado y en España como el Rey Hielo. No sé cuál sea la opinión popular, pero para mí es el personaje más gracioso del show, incluso sin tomar en cuenta el doblaje. Solo volaba y... ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! Claro que hay más personajes del programa que a los fans les gustaría más, y no estaría mal incluirlos, pero el Rey Helado tiene mucho potencial para un moveset interesante, y además es un crossover medio wacky, donde Shaggy puede ser un Saiyajin. Yo diría que es una adición perfecta. Quisiera demostrártelo. ¡Qué horrible!